¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el uso de las redes como arma del lawfare, la guerra judicial, con otra notable invitada, Isabel Ramos, doctora en Ciencias Sociales, directamente desde Quito. Isabel Ramos, una cálida bienvenida al programa. Muchísimas gracias por la invitación, querido Jorge. Es un placer estar aquí para poder charlar de cuestiones que preocupan a nuestra región. El placer también es nuestro. Isabel, cuéntanos o explícanos a toda la audiencia cómo es esto del uso de las redes sociales como arma del lawfare, es decir, de la guerra judicial para desprestigiar a quienes se quiere sacar de circulación. Bueno, desde hace mucho tiempo, tú lo has dicho, en la región latinoamericana y en otras partes del mundo, asistimos a lo que hemos dado en llamar el lawfare, es decir, estrategias de guerra, así es, así concebidas, para la persecución político-judicial de líderes que incomodan precisamente por sus proyectos políticos, por su arraigo en los sectores populares. Entonces, las redes sociales son un elemento más de una estrategia muy extendida que involucra a la función judicial, incluso a expertos, juristas que se prestan y son parte de esta estrategia, a ciertas embajadas en el mundo que justamente patrocinan, es el caso del Ecuador, a altas funcionarias del Poder Judicial, precisamente para la persecución, y esto no podría ser posible sin el sistema mediático del cual cada vez más participan las redes sociales. Entonces es un elemento de una estrategia muy aceitada, muy bien concebida y preparada precisamente para ahogar cualquier posibilidad de rearticulación de las fuerzas populares en la región latinoamericana, que es lo que puedo hablar con conocimiento. Hablando justamente de lo que, por ejemplo, la ex presidenta y ex vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha dicho al respecto. Él dice que, por lo menos habla de Argentina, podremos discutir si eso se repite también en otros países de América Latina, dice ella, el poder judicial, según Cristina Fernández de Kirchner, es el partido judicial y se mete adentro de la justicia para ahí lanzar también episodios de lawfare. ¿Tú lo ves también que eso es así? Definitivamente, y en el caso de la expresidenta y vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, hay un agravante que es la violencia de género. Es impresionante que los ataques en los medios de comunicación y las redes sociales se hacen también en razón del género de la vicepresidenta. Hay cosas que le hacen a ella que no le harían a ningún político profesional en ninguna parte del mundo. Tengo guardado en mi computadora las imágenes de una revista en particular de Argentina que se dedicó a hacer muchas portadas, no solamente descalificatorias y denigrantes, sino directamente violentas. En la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina estaba tipificada la violencia mediática. Desafortunadamente, los gobiernos antipopulares se han dedicado con mucha efectividad a anular la aplicabilidad de esas leyes, a dejarlas como letra muerta para que precisamente no pueda ser un recurso de los líderes y de las organizaciones populares precisamente para evidenciar la violencia, la persecución, la descalificación, que, como decía hace un rato, tiene por objeto la desaparición de las alternativas de poder desde los sectores populares en nuestra región. El activista de derechos civiles de Estados Unidos en la época de Martin Luther King, estoy hablando de Malcolm X, tiene una frase respecto a lo que recién mencionábamos, que es los medios de comunicación, la prensa, los medios hegemónicos, y que a esta altura tenemos que agregarle entre los medios también las redes sociales. Él dice, los medios son el arma más poderosa del planeta porque es capaz de hacer al culpable inocente y al inocente culpable, y dice él, y eso es poder porque manipulan
las mentes de las masas. Este es el caso de cómo se utiliza el lawfare en ese sentido. Claro, el lawfare es un elemento imprescindible para la persecución, precisamente porque tiene la capacidad, a partir de muchas estrategias que las hemos estudiado, digamos, la reiteración, por ejemplo, es una de ellas. La otra es la cita cruzada, es decir, medios que citan otros medios, medios que citan redes sociales, influencers, entre comillas, que son utilizados para la persecución, para instalar ciertos sentidos comunes que desafortunadamente van en contra de los intereses de las mayorías y convienen a unos pocos. Es el típico caso de las voces de pocos que se escuchan muchos, que es un fenómeno de la opinión pública que está asociado a otra idea que es muy interesante de analizar. La teoría se llama la de la espiral del silencio. Es decir, que las posiciones que se perciben públicamente como mayoritarias se repiten tanto, como decía, en cita cruzada o en reiteración, que justamente las voces minoritarias o pretendidamente minoritarias terminan siéndolo hasta desaparecer. Es decir, la espiral amplifica ciertas posiciones. Esto es muy empujado desde el sistema mediático hegemónico y desde una utilización de las redes sociales en donde sabemos que hay muchos intereses. Es decir, en algún momento se pensó, no me incluyo, se pensó que las redes sociales podían ser un espacio de libre expresión, una esfera pública ampliada, pero en este momento tenemos que reconocer que esto no es así. Las redes sociales son propiedad de empresas que influyen en los mercados, que les interesa influir en la opinión y que trabajan precisamente a partir de la competencia por la visibilidad. Entonces, quien conquista una visibilidad favorable en las redes sociales tiene una buena parte del trabajo hecho precisamente para construir estas predisposiciones negativas hacia los liderazgos populares, hacia los proyectos emancipatorios y hacia las alternativas de poder que, como hemos visto, no están muertas, con el ejemplo de Francia que nos ha dado muchísima esperanza. Vamos a poner casos bien concretos para que la audiencia que nos ve digan de qué están hablando. Están hablando claramente. Por ejemplo, en tu país, en Ecuador, acá tenemos al expresidente Rafael Correa. Estamos hablando del ex vicepresidente Jorge Glass. Los dos, persecución a través del lawfare. Todo el equipo de gobierno de la Revolución Ciudadana perseguidos a través del lawfare, que se han tenido que, muchos de ellos, ir del país. Cambiemos de país. Vayamos entonces a Argentina. Hablábamos de Cristina Kirchner. Cambiemos de país. Vayamos a Brasil. Nada menos que Dilma Rousseff. Nada menos que Lula da Silva. Cambiemos de país. Vayamos a Paraguay. Lugo. Cambiemos de país. Vayamos entonces a Honduras. Estamos hablando de Manuel Zelaya. Todos hay. En esta lista tengo 7, pero podemos agregar también a Pedro Castillo en el Perú. Es decir, a esta altura, también para hacer una respuesta un poco elaborada, todos han sido calificados de corruptos. Y, por ejemplo, en el caso de tu país, Ecuador, el dato concreto e incuestionable de corruptos son los dos presidentes que han sucedido a Correa. Los dos aparecen en informes como los Panama Papers, en el caso de Guillermo Lasso, y también los INA Papers en el caso de Lenín Moreno. Los corruptos, como dice en este caso, estamos hablando de, como te decía, Malcolm X, los corruptos son los inocentes y los inocentes son los corruptos. Claro ejemplo entonces del lawfare.
Desafortunadamente tenemos esa experiencia y tenemos que explicarle a la audiencia que en el caso del Ecuador se han conseguido sentencias condenatorias a partir del uso abusivo de ciertas figuras y la invención de otras figuras jurídicas, precisamente. No nos olvidemos que el expresidente Rafael Correa fue condenado por influjo psíquico para cometer otro delito. Es decir, esa figura no existe, no está en nuestro código, eh, pero fue, digamos, un intento de utilizar la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos, la doctrina Roxin, precisamente para acusarlo de autoría mediata, de responsabilidad política sobre la corrupción que nunca pudo ser comprobada. En el caso también del ex vicepresidente Jorge Glass, la condena fue conseguida apelando a un código penal que ya no, digamos, a un código de procedimiento que ya no estaba en vigencia, es decir, forzando de una manera absolutamente abusiva y violatoria de derechos la aplicación de las normas judiciales, la actuación de ciertos jueces y ciertas juezas que se prestan para esto, que se prestan para dar estos fallos, la participación también de juristas pretendidamente expertos en derecho constitucional y evidentemente con el sistema mediático hegemónico, haciéndoles a estos funcionarios y funcionarias entrevistas complacientes en las cuales no se cuestiona absolutamente nada y no se pregunta incluso lo obvio. A partir de esto, las grandes maquinarias de las redes sociales, sabemos, se llaman comúnmente las granjas de trolls, es decir, sistemas automatizados o personas al mando, digamos, de personas dedicadas a instalar la descalificación como lógica política, a inocular, hay que decirlo con este símil bastante feo, pero a inocular el odio en los grandes sectores populares que escuchan, que ven que la reiteración de estos hechos, de estos datos que no lo son, y con lo cual el desmentir es muchísimo más difícil, no tiene el mismo impacto y no importa, hay un desprecio absoluto por la verdad o por la falsedad de lo que se diga, es de no interesa porque lo que interesa es enlodar. Entonces, cuando ya está producido ese daño es irreversible porque cualquier aclaración, cualquier invocación de hechos y datos concretos que pueden servirle al ciudadano y a la ciudadana para formarse una opinión fidedigna, son absolutamente descartados y descalificados. Entonces, sabemos que en el mundo de las redes sociales los likes se compran, los grandes paquetes de correo electrónico y las incidencias por redes como WhatsApp son comunes y corrientes y están utilizadas para conectarse con emociones negativas como el odio, como los miedos. Recuerdo, no me puedo acordar el hecho concreto, pero sí me acuerdo, en 2019, las grandes movilizaciones en contra de la liberación del precio de los combustibles por parte del gobierno de Lenín Moreno. Empezaron a circular por WhatsApp, lo digo porque me llegaron a mí, alertas supuestamente de lo que iba a pasar, de la participación de líderes del partido político del presidente Rafael Correa, del expresidente Correa, la Revolución Ciudadana, en precisamente el corte de vías, la destrucción de propiedad pública, la instigación a la rebelión, decían esto, y esta fue la base, esto fue reiterado y repetido hasta el cansancio, y esa fue la base de la acusación de la prefecta provincial de Pichincha, Paola Pavón, y de otros dirigentes de la Revolución Ciudadana como el ex canciller Ricardo Patiño. Es decir, la prefecta de Pichincha, de la provincia donde está la capital del Ecuador, la provincia más grande y la provincia en la cual predominan los sectores medios que, digamos, están en contra de los proyectos de gobierno popular, ahí
prendió, digamos, y ella fue víctima de prisión. Ella tuvo que estar muchísimo tiempo con un grillete electrónico, acusada del delito de rebelión. Entonces, hablamos por eso de una estrategia muy aceitada que utiliza las redes. Como sabemos, es posible incidir en ellas a partir de perfiles falsos, a partir de mensajes automatizados en distintas redes, y la verdad es que se ha estudiado y se señala su incidencia, pero desafortunadamente no ha sido posible contrarrestarla, porque aquí no se trata de verdad o de mentira, por desgracia. Te invito, Isabel, a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Isabel Ramos directamente desde Quito. Isabel, doctora en Ciencias Sociales. Estamos hablando de el lawfare como un arma justamente para desprestigiar a líderes que incomodan. Ya regresamos. Continuamos hablando con Isabel Ramos directamente desde Quito. Isabel, doctora en Ciencias Sociales. Estamos hablando del uso de las redes como arma del lawfare para descalificar, desprestigiar y sacar de circulación a líderes incómodos. Y acá te hago la pregunta de ya no un líder especialmente que entra dentro de la categoría política, pero sí tiene que ver con Ecuador, y estamos hablando de Julian Assange. Julian Assange, el fundador de Wikileaks, estuvo 7 años asilado en la embajada de Ecuador en Londres hasta que, según hay consenso, el expresidente neoliberal Lenín Moreno vendió la cabeza de Assange a cambio de negocios de préstamos, y eso permitió que entrara la policía de Londres al interior de una embajada, algo que viola el derecho internacional, y se lo llevara preso por 5 años a la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh en las afueras de Londres, y hace muy pocos días finalmente, a través de un acuerdo con la justicia estadounidense, logró la libertad. Pero todo este preámbulo para preguntarte entonces, Isabel, ese desprestigio, esa descalificación de Assange para mostrarlo enemigo de lo que tú quieras, que lo querían mostrar, ¿quiere decir que el lawfare va más allá de América Latina? Definitivamente, el offer es una estrategia que se ha extendido, y con profunda vergüenza tenemos que decir que es una estrategia integral, es una estrategia que involucra más allá de los medios, más allá de los líderes políticos. Yo tengo que decir que el Servicio Exterior ecuatoriano se enlodó a partir de la participación del canciller José Valencia y del embajador Jaime Marchán, que fueron quienes facilitaron este atropello, esta violación de derechos que nos avergüenza como ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas. Sabemos, no podíamos esperar otra cosa del expresidente Lenín Moreno, que cambió justamente, que canjeó a Julian Assange a cambio de su impunidad, en un acto de corrupción que todavía la Fiscalía General del Estado, que es parte de esta maquinaria de la oferta en el Ecuador, todavía no persigue, todavía no investiga, teniendo desde el día cero todos los detalles y todas las, incluso números de cuenta. Es decir, tengo que decir que el ex vicepresidente Jorge Glass ha sido condenado sin que se haya hallado un solo centavo en sus manos, sin que se, y el presidente Rafael Correa también. Es decir, Lenín Moreno contrató una empresa estadounidense, no tengo presente en ese momento el nombre, para que precisamente rastree el dinero. Es muy importante en los casos de corrupción, y hay una máxima en inglés que dice eso: nosotros hay que rastrear el dinero para poder encontrar y castigar a los corruptos. Esto no se consiguió absolutamente nada
ninguna información relevante en el caso de los máximos funcionarios del Ecuador. En el caso de Lenín Moreno estaban todos los detalles. Es decir, he visto también, refiriéndome ya en concreto a la extensión a nivel global de estas estrategias, en las redes sociales estuvo muy presente la descalificación a Jean-Luc Mélenchon en las elecciones últimas, que afortunadamente esta coalición de fuerzas populares y de izquierda tuvo un triunfo emblemático. Es decir, circuló también por redes sociales la descalificación a las alternativas populares, y vi con mucha alarma también lo que se le hacía a Mélenchon en las redes en los últimos días. Bueno, justamente he seguido bastante de cerca el tema de estas elecciones legislativas anticipadas de Francia, que el domingo le dieron un resonante triunfo a la izquierda, que prácticamente la extrema derecha contaba con un triunfo y se encontró con una resonante bofetada, aún siendo Jean-Luc Mélenchon el creador y el líder del partido de izquierda que tuvo más peso dentro de esa victoria de la izquierda. Estamos hablando de la Francia insumisa. Sistemáticamente la descalificación es pero implacable. Estamos hablando de que los medios en Francia y a nivel internacional, te cuento por ejemplo lo que hace pocos días publicaba entonces la BBC bajo una foto de Mélenchon hablando del triunfo. El gesto de la foto era agresivo, un hombre emocional, un hombre que transmitía cosas negativas, y abajo decía: el líder de la extrema izquierda radical, cuando lo que le llaman el Conseil de l'État, el Consejo de Estado de Francia, dice que la Francia insumisa no es de extrema izquierda porque no tiene ni trotskistas, ni maoístas, ni anarquistas, pero toda la prensa sistemáticamente en Francia y a nivel de la prensa en Europa, y que se contagia con el norte también más allá de Europa, tenían que descalificar al único candidato que ofrece una alternativa social para mejorar la calidad de vida. Es decir, esto es mundial, Isabel. Esto es mundial y esto es sistemático. Desafortunadamente no estamos construyendo desde otro lugar, digamos, una alternativa para eso. Debemos reconocer nuestra impotencia frente a la acción de los grandes capitales, del capital especulativo y de los proyectos, digamos, de explotación de nuestros recursos naturales. No me olvido de Elon Musk hablando, diciéndole a Evo Morales que va a invadir su territorio cuando quiera, que va a provocar cualquier golpe de Estado cuando guste. Es con ese poder y con esa arrogancia y con esa impunidad que estamos lidiando, y desafortunadamente no estamos logrando construir una alternativa que tenga justamente en cuenta varias cosas: la pérdida de peso específico de lo colectivo en nuestras en nuestros vínculos políticos. Es decir, la política se está convirtiendo cada vez más en gestos, en posteos, en apelaciones emocionales, y está dejando de lado justamente su componente primordial, que es lo colectivo. No estamos mirando, por lo menos en los países latinoamericanos, los consumos culturales de los jóvenes, sus formas de agrupación para poder hablarles. Es la derecha, la ultraderecha radical, para utilizar esta forma de descalificación, que desde los que son verdaderamente ultras, está redituando de la impotencia de las grandes mayorías, de la decepción de los jóvenes, de su impotencia y de su frustración frente a lo que no le está ofreciendo la denominada democracia, o la democracia realmente existente. Es decir, tenemos muchas deudas y hemos permitido que nuestras palabras, nuestro léxico y nuestros proyectos
sean tomados también y de mala manera por la ultraderecha. Es decir, la ultraderecha está pudiendo traducir esa bronca, esa impotencia y los proyectos populares no lo estamos logrando ni en las redes ni en los medios. Bueno, justamente dentro de los análisis que se hacen, digamos, ya de la geopolítica, el tema es que, hecho confirmado por Naciones Unidas, América Latina es la región del mundo con la mayor disparidad en la distribución del ingreso. Y también hay consenso a través de la sociología en que solamente la democracia puede funcionar cuando hay pesos y contrapesos entre todos los actores de la vida de un país. Y sucede entonces en América Latina de que la concentración de los pesos, de la influencia, es tal y se reduce a un mínimo del 1%, que no permite que el otro 99% pueda tener un protagonismo, por ejemplo, a nivel de la vida política, a nivel de la vida de los medios. Y allí te hago también, Isabel, un comentario que me parece interesante de Juan Carlos Monedero, el politólogo español. Dice: la diferencia es entre los ricos y los pobres en América Latina, que los pobres votan cada 4, 5, 6 años y los ricos votan todos los días porque levantan el teléfono y hacen que las cosas pasen, y encima dejan implantados en los gobiernos a sus piezas claves. Entonces llega por triunfo popular, llega un gobernante, llamémosle así, progresista, llega al gobierno pero nunca llega al poder, porque ese 1%, porque esa concentración de la influencia sigue dominando la vida del país. Y eso es lo que también se refleja en el lawfare. Desafortunadamente, tuvimos un corto tiempo, apenas una década y en algunos países un poquito más, de ver funcionar las alternativas populares, pero eso ha significado el ataque brutal. El lawfare es eso, es la destrucción no solamente de la carrera política de dirigentes y de la vida de funcionarios que dieron mucho a sus países, sino la destrucción de estas alternativas que miran proyectos distintos de país que los podemos tener, pero que al capital concentrado, a nuestras élites rentistas y a nuestras clases dirigentes no les conviene, porque ellos tienen articulados en América Latina, ya lo analizaba la teoría de la dependencia, tienen articulados sus intereses a lo de las metrópolis. Entonces, la cifra de la fuga de capitales en América Latina, tan empobrecida, tan desigual, ha batido récords en el Ecuador en los últimos 2 periodos presidenciales y en este, que es un gobierno para completar, digamos, un gobierno neoliberal que está mostrando su peor cara. Sabemos claramente cuáles son los intereses. Desafortunadamente, las élites latinoamericanas y globales están bien articuladas y los sectores populares y las alternativas políticas alternativas populares no están logrando esa cercanía, esa articulación, y bueno, tenemos que seguir la alternativa de Francia, que nos enseñó que las izquierdas diversas pueden actuar en conjunto, en la mínima coincidencia, para poder precisamente convertirse en alternativa y cuestionar desde el poder, desde el poder político, desde el poder elegido, cuestionar el gran proyecto empobrecedor, el gran proyecto devastador que estamos sufriendo desde hace unos años largos. Isabel Ramos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La agradecida soy yo, querido Jorge.